Mis hermanos, buenas tardes tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México en estos momentos bajo la guía, el pastoreo de Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz. Me presento, mi nombre es Brenda Leiva, del Apostolado de la Nueva Evangelización ANE. Vamos a pedir que nos acompañen, vamos a iniciar con una oración, como lo acostumbramos siempre, pidiendo al que todo lo sabe, al que todo lo revela, al que todo lo guía, al Señor y dador de vida. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Pues les damos la bienvenida, mis hermanos, a todos los que nos están acompañando. Acuérdense que le hemos dicho que para compartir, ahí donde estás en Facebook, nomás le pones del lado izquierdo compartir para que pueda llegar a otras personas. Les habíamos comentado de la importancia de hablar este día del poder de la alabanza. Y miren cómo son las cosas. He estado recordando que la primera vez que tuve conciencia de que alguien alababa fue muchos años después, recuerdo, en mi natal Guasave, Sinaloa. Pasaba uno por la calle y recuerdo que cuando pasábamos por un templo evangélico, mamá decía, no voltees, ¿sí? Porque, bueno, pues en ese entonces se nos hablaba de que todo lo que no fuera o no estuviera dentro de la Iglesia Católica era malo, ¿sí? Entonces, cuando uno está chico le dice no voltees, pues yo con mayor razón volteaba y lo único que alcanzaba a oír eran voces, eran cantos, manos levantadas. Y bueno, pues me fui haciendo esa idea de que eso era malo. Bendito sea Dios, en algún momento que tuve la oportunidad, porque en eso de los llamados, tantos llamados que nos hace el Señor, mi primer llamado, yo creo que si nos ponemos a analizar, pues hemos tenido muchísimos llamados. El Señor nos llama a través de muchas cosas, de personas, de situaciones, aún a través del sufrimiento, de pérdidas, pero pues no siempre estamos atentos a escuchar ese llamado. Entonces, ese primer llamado, recuerdo que fue a través de incorporarme a un grupo de la Renovación Carismática Católica. Y cuando estando ahí con mis hermanos de renovación y empiezan ellos, por primera vez escucho yo y formo parte de algo que ellos están viviendo, ese canto de San Francisco de Asís, hazme un instrumento de tu paz. Esos versos de San Francisco de Asís, bellísimos, donde haya odio lleve yo tu amor. Yo les pediría que los que no lo han o no lo conocen, pues lo busquen y lo pongan. Y yo lo único que recuerdo es que caí de rodillas, pero así, fulminada, porque me llegó al corazón. En esto de la alabanza, pues son innumerables las citas bíblicas, mis hermanos, que tenemos, empezando por los salmos, donde se nos dice, por ejemplo, en el Salmo 50, abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. ¿Y qué decir de ese momento en el que el rey David entra con el arca de la alianza danzando al Rey de Reyes y Señor de Señores? Pero más específicamente queremos irnos a esos textos bíblicos que nos narran en Hechos de los Apóstoles 16-25. Les decimos anótenlos porque, miren, yo no lo dudo que muchos de ustedes, los que nos están viendo y escuchando,
ya los conozcan o ya los hayan escuchado o meditado o inclusive tomado cursos. Pero la importancia de que les hemos dicho estos videos, que los puedan compartir con estos hermanitos nuestros que no los conocen, y que es bueno leerles. Bueno, nada más les voy a leer una parte, nada más para que veamos el poder de la alabanza. Cuando tú alabas, es un poder, es adoración, es alabanza, es dar gracias, aún dentro de lo que estamos pasando, aún dentro del sufrimiento, porque pues la palabra misma nos dice que para los que amamos al Señor, todo lo que pase, por muy incomprensible que sea, siempre será para nuestro bien. Siempre tendremos enseñanzas. Y sobre todo, pues recordar con ese ánimo, pues que nuestra patria está en el cielo, mis hermanos. Que la muerte misma, ¿sí?, no tiene poder. El Señor ya la venció. Entonces vamos, en Hechos de los Apóstoles, precisamente les decía, Hechos de los Apóstoles 16:25, dice lo siguiente: está encarcelado Pablo y Silas. Y bueno, la forma como los tenían ahí, narra la palabra que, bueno, los pusieron en el peor calabozo y metidos abajo, porque no eran para abajo los lugares donde los metían. Entonces la palabra de Dios nos dice lo siguiente: hacia la medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. Los demás presos los escuchaban. De repente se produjo un temblor tan fuerte que hasta los cimientos de la cárcel se estremecieron. Al momento se abrieron todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos los presos, ¿sí? Y bueno, pues nos narra la palabra que el carcelero, cuando se da cuenta de esto, inclusive se quiere matar, porque dice, pues no me van a creer que no sé qué pasó. Pero las palabras que les dice Pablo y Silas, primero le dicen, pues aquí estamos, no nos hemos ido, el milagro lo hizo el Señor. En esa cárcel ellos estaban alabando, cantando himnos, ¿sí? Aún dentro de esa situación. Mis hermanos, para poder ser liberados de las cárceles, unas que nos hemos buscado y otras que nos han llegado, cantemos himnos y alabanzas y le digamos al Señor, Señor, te damos gracias, no sabemos por qué está pasando esto, porque también la sana costumbre de dar gracias es una bendición enorme, maravillosa, y por eso necesitamos saberlos. Lo contrario es cuando caemos en las quejas, en las murmuraciones, y sería importante, por ejemplo, se nos narra en el libro déjenme acordarme, es en Éxodo, donde se nos narra, parte en Éxodo, en Números, que esa liberación del pueblo de Israel, la pregunta que se hacen los mismos historiadores, teólogos, ¿qué pasó? Y la palabra lo explica. ¿Qué pasó con ese pueblo que estaba siendo sacado de la esclavitud y que tardaron 40 años para llegar a la tierra prometida y no llegaron todos? Y entonces, pues la palabra nos enseña que ese espacio que tardaron en llegar a ese lugar, me acuerdo que cuando tuvimos la bendición de estar ahí, era parte de lo que nos explicaban. De donde partieron a donde tenían que haber llegado eran 300 kilómetros, mis hermanos. Hubieran llegado en unas semanas. Y tardaron 40 años. ¿Por qué? Porque se la pasaban quejándose. O sea, el quejarnos nos debilita, el quejarnos nos quita la fe, el quejarnos nos desanima en todo, nos vienen las depresiones. Y la palabra de Dios nos dice que cantemos himnos y alabanzas. La palabra de Dios nos enseña de que hay que dar gracias en todo, ¿sí? Sobre todo a los que amamos al Señor. Y para amarlo y amarlo más, pues tenemos que ir conociendo su palabra. En el libro de Oseas se nos explica que precisamente es en el libro de Oseas 4, creo, 4 y algo, se nos explica que Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y qué tristeza que no tengamos nosotros ni esa curiosidad
por conocer la verdad, ¿sí? Estaba leyendo el otro día que decía un arzobispo, Fulton J. Sheen, que ahorita es venerable él, decía: habla a la gente lo que quiere oír y serás aplaudido. Dile a la gente lo que necesita oír y serás perseguido, calumniado. ¿Qué más les puedo decir? Y esto es tan importante, mis hermanos, porque constantemente nosotros nos vemos envueltos en el mundo en situaciones donde a veces nos callamos ante situaciones que están viviendo, ante burlas que hace el mundo de las cosas sagradas, de las cosas de Dios. Recordaba una experiencia muy personal que tuve con un grupo de amigas, todas ellas que tenemos muchísimos años reuniéndonos, gracias a Dios, y bueno, ahí en este grupo se medita la literatura universal. Llegó un momento en que yo les comenté que si el grupo me quería seguir aceptando, les quería decir que a mí me interesaba más ir conociendo la vida de los santos. ¿Sí? Ya había estado varios años en este grupo con literatura universal, gracias a Dios me dijeron que sí, pero en una de estas reuniones, al estar platicando, alguien comentó de lo que es el purgatorio, de la necesidad que tenemos de cuidarnos del fuego eterno. Y una de estas amigas, muy querida por cierto, se molestó muchísimo, pero muchísimo, y entonces ella dijo: ¿pero qué te pasa? Si eso no existe. Entonces me acuerdo que le dije: hermanita, espérame tantito, pero claro que existe. Y ese es el gran triunfo del enemigo, hacerles creer que no existe. Fue tanta su molestia y su enojo que no me quería ni voltear a ver la cara. Y yo lo único que alcancé a decirle, y a riesgo de lo que pudiera pasar: mira, te quiero tanto que necesito que conozcas la verdad. Este lugar sí existe, ¿sí? Y es tan... no es que nos metamos de lleno en este tipo de temas, pero es que tenemos que estar conscientes de cuidarnos de lo que la palabra nos aconseja, de lo que la palabra nos dice. O sea, ¿cuál es la diferencia, por decirles, entre toda esa multitud que estaba saliendo liberada de Egipto, que se le llevaban murmurando, quejándose, a lo que es dar gracias y alabanzas? Recordaba en este momento también que en esto de las cosas de Dios, mis hermanos, se vale el reclamo. El que le diga: Señor, a ver, ¿qué está pasando aquí? Yo no entiendo. Recuerdo que en una ocasión un joven, ante una situación que estaba pasando, estábamos escuchando el testimonio de una persona, ¿sí? Y bueno, digamos, fue circunstancial, si quieren, reunidos la familia, se está dando un testimonio, y cuando terminó, pues la persona estaba dando un testimonio de una situación que le había tocado vivir era un testimonio eucarístico, de reconocer la presencia real del Señor en la Eucaristía, y a ella le había tocado vivir esa situación y cómo el Señor le mostraba que realmente estaba presente en la Eucaristía. Y entonces este joven la cuestionó un poco, o mejor dicho, pues cuestionaba a Dios y le decía: oiga, ¿sabe qué? Pues no se vale, porque si Dios se le manifestó a usted, ¿por qué a usted sí y a mí no? ¿Sí? Y entonces ella le pregunta: ¿lo quieres conocer? Sí, dice él, yo no estoy cerrado. Y mis hermanos, el Señor tocó el corazón de este joven. Y yo los invitaría que para que conozcan más ampliamente este testimonio, ustedes pueden entrar, por ejemplo, en el YouTube a Brenda Leiva María Visión, y ahí van a encontrar el testimonio de este joven que fue tocado por el Señor cuando él reclamaba por qué otras personas tenían determinadas bendiciones y él no, ¿no?
Pero la pregunta de las más importantes que se le hizo en ese momento fue, ¿lo quieres conocer? Y él dijo, sí, lo quiero conocer. Eso es lo que necesitamos, mis hermanos. Y para conocer al Señor, tenemos que ir a la palabra, ¿sí? Tocar la palabra. En esto de las quejas, hay una, les decía, por ejemplo, está lo del Salmo, ¿sí? Porque la alabanza es un instrumento de Dios, sobre todo cuando, no solo por la alabanza en sí, sino cuando te sientes deprimido, cuando se te vienen esos bajones de fe que dices tú, Señor, pues ¿qué me pasa? ¿De qué se trata? ¿Qué está pasando? La situación que estamos viviendo ahorita como pandemia, el sufrimiento que se está padeciendo. Y en muchos sentidos, no solo en sufrimiento de necesidad de salud, de trabajo, crisis existenciales que se están viendo, mis hermanos. Entonces, tenemos que ir a la palabra de Dios y tenemos que empezar a dar gracias primeramente porque la palabra en el libro de Efesios se nos invita, precisamente aquí tengo Efesios, me parece importantísimo que lo podamos leer. En Efesios se nos invita a que demos gracias, ¿sí? Que es todo lo contrario de quejarnos, de murmurar. Por eso les decía, cuando murmuramos y cuando nos quejamos, pues retrocedemos en nuestra fe, así de sencillo. Entonces, la vez pasada yo les hablaba del libro que escribió La práctica de la humildad, que escribió el Papa León XIII, quien hizo la oración de San Miguel Arcángel, tan importante. Y en una de las cosas que dice en este libro, La práctica de la humildad, el Papa León XIII, dice, en la comida no debes sentir disgusto cuando los alimentos no sean de tu agrado. Haz más bien como los pobrecitos de Jesucristo, que comen de buen agrado lo que le dan y dan gracias a la providencia, a la divina providencia. ¿Y qué nos está pasando? Pues nos estamos quejando, mis hermanos, de todo. ¿Y cuántos de nuestros hermanos pues no tienen ni qué comer, no tienen trabajo y nosotros nos quejamos de nuestros alimentos? ¿Qué nos dice la palabra de Dios al respecto? Para los que quieran anotar, por favor, está en Efesios 5:18. Dice, bueno, hace la aclaración por esto, los encierros, y creo que nos hace mucha falta a todos entenderlo. Dice, no se emborrachen. El vino lleva al libertinaje, más bien llénense del Espíritu Santo. Júntense para rezar salmos, himnos y cánticos espirituales. Canten y celebren interiormente el Señor, dando gracias a Dios Padre en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, siempre y por todas las cosas. Dando gracias, cantos de alabanza. ¿Sí? En eso de los cantos de alabanza también es importante lo siguiente. Desde que el niño está chiquito, desde que está dormido, tú le puedes poner los cantos de alabanza. Hay unos cantos hermosísimos que cuando son en salmos, pues es una de las bendiciones más grandes, ¿no? Precisamente en eso. Luego hay algo así como el respeto humano, se le llama, ¿no? Yo recuerdo que en alguna ocasión, estando en una iglesia, y para ser más concretos, en una iglesia acá al sur de la ciudad, teníamos algo, no recuerdo qué, pero íbamos muchas personas y entonces el párroco decidió inclusive poner sillas hasta afuera. Y bueno, yo no llegué tan temprano como debiera y pues me tocó hasta afuera, ¿no? Y adelante, unas 4 hileras a donde yo estaba, de repente se levantan unas 2 señoras y empiezan a hacer alabanza. Todavía no había empezado nada. Y empiezan a hacer alabanza. Y en un canto de alabanza, hermoso. Y recuerdo que unas personas que estaban de mi lado derecho se empezaron a quejar y a decirle, ya siéntense, qué escándalo tienen.
es la ignorancia, mis hermanos, ¿sí? La ignorancia de no valorar y que al Señor se le tiene que alabar, bendecir en todo momento, en todo lugar. No es, ¿cómo decirles? Acuérdense que, y esto lo sabemos, ¿sí? De que, por ejemplo, si nos vamos en esto de qué pasa cuando te quejas, y lo que pasó precisamente con los israelitas, que muchos de ellos no llegaron a la tierra prometida por quejarse. Y si anotan, por favor, en 1 Corintios se nos dice, no se que ni tampoco se quejen contra Dios, como algunos de ellos se quejaron, y el ángel exterminador acabó con ellos. Pongamos atención porque es para nosotros. Está hablando de ese momento, de ese lugar. Estas desgracias le sucedieron para ejemplo nuestro, para mí, para ti, para el que nos está escuchando, para el que lo va a ver después cuando tú se lo compartas. Y la Biblia la relata, esto es 1 Corintios 10:11. Estas desgracias le sucedieron para ejemplo nuestro, y la Biblia la relata para instruir a los que nos toca presenciar el fin de los tiempos. O sea, oración, adoración, alabanza, acción de gracias. Pero lo está diciendo San Pablo aquí a los Corintios. Así pues, el que cree estar firme, tenga cuidado de no caer, sabiendo que todavía no los han tocado grandes pruebas. Pero Dios no les puede fallar y no permitirá que sean tentados sobre sus fuerzas. Eso es importantísimo. Él no va a permitir que seamos tentados más de lo que nosotros realmente podemos. Y son tantas las formas y los medios que el Señor nos pone a nuestro alcance. La semana pasada hablábamos del rico Pulón, ¿se acuerdan? Y del pobre Lázaro, y que Lázaro estaba con Abraham o Pulón en el fuego. Y si se reflexiona profundamente este texto bíblico, para los que lo quieran revisar después, está en el Evangelio de San Lucas 16, dice Lázaro y el rico, 16-19. Mis hermanos, Dios, la parábola como nos la está presentando nuestro Señor Jesucristo, Dios le puso a Epulón su salvación a las puertas de su casa. Y él la despreció, ¿sí? Hay unos textos tan fuertes que nos mueven. Es lo que era antes y lo que es ahora, ¿sí? Ahí en el libro de Samuel, déjenme acordarme nada más. En el libro de Samuel, no recuerdo exactamente el texto. Ahora sí que se los debo para el próximo programa. Hay un momento en que Dios le habla a Samuel, ¿sí? Y es un texto muy fuerte. Pero antes de darle el texto, lo que les quiero decir es lo siguiente. En la antigüedad, acuérdense que, por ejemplo, cuando le reclamaban al Señor el por qué las leyes que se vivían en tiempo de Moisés, una mujer que era sorprendida en adulterio, pues las podían matar a pedradas. Se decía ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? Y hoy ya con nuestro Señor, el que dice a Zaqueo, pues llévame a tu casa, serás salvo tú y tu familia, ¿sí? Pero hay un texto bíblico que está en el libro de Samuel, como les digo, se los dejo, me queda pendiente, lo que pasa es que me acaba de venir a la mente ahorita, que cuando lo escuché me impactó muchísimo. Entonces, Samuel le dice a Elí, Dios, mejor dicho, le dice a Samuel que le diga a Elí, dile que condeno a su familia para siempre, porque sabía que sus hijos ofendían a Dios y no los ha corregido. Fíjense qué fuerte esto, porque sabía que sus hijos ofendían a Dios
y no los ha corregido. Y en tiempos de nuestro Señor y en el tiempo nuestro en el que estamos viviendo, ¿qué nos dice ahora? Donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo, nos dice la palabra. Y si tú lo haces en tu casa, ahí está Él. Ahorita los hemos estado invitando nosotros como Apostolado de la Nueva Evangelización. Este programa se llama Mi Casita de Oración. ¿Y a qué lo hemos estado invitando? A que lo lleves a tu casa. Que abras, que abras una casita de oración vía Zoom y puedas invitar a otras personas que probablemente se encuentren en otro lugar, en otra colonia, en otro estado, en otro país. Y que cuando ya vuelva a la normalidad, lo puedes hacer con tu vecina, con tu amiga, con tu familia, ¿sí? No debemos nosotros despreciar o ignorar, por llamarlo así, ¿sí? Lo que la palabra de Dios nos invita, ¿sí? De cómo vivirla, ¿sí? Dentro de lo que también se nos está pidiendo que meditemos en esta semana, aquí en la Comisión de Liturgia, es sobre el matrimonio, que es un tema que todos los que estamos en estos programas de la Comisión, pues que algo toquemos sobre el matrimonio. Y bueno, cuando se habla de matrimonio, y obviamente siguiendo la palabra de Dios, principalmente se mencionan las bodas de Caná. Y en las bodas de Caná, pues ya sabemos lo que pasó. La primera evangelizadora, la Santísima Virgen María. Pero déjenme decirles que lo peor que nos puede pasar es quedarnos con dudas. Cuando hay algo que no entendemos, ¿sí? Es muy importante tratar de aclararlo, buscarlo, investigarlo, ¿sí? Entonces yo recuerdo que en alguna ocasión, bueno, en lo personal a mí ese primer milagro del Señor como que hizo un milagro para que se siguieran emborrachando, así como que no lograba entenderlo muy bien. Y recuerdo que bendito sea Dios, un día llega una amiga por unos libros y comenta, viene con un sacerdote ecuatoriano, por cierto, y me dice ella, oye Brenda, fíjate que llevo al padre, no me acuerdo a dónde, me dijo, pero si le prestas tu baño, ¿quiere entrar al baño? Sí, claro que sí. De hecho, el padre él pasa al baño y pues ya después lo invitamos a tomar un cafecito, un pastelito, y empezamos a platicar. Y en esas pláticas no recuerdo cómo se dio el caso y él nos comentaba de que nunca nos quedemos con dudas y que siempre tratemos de investigar, sobre todo cuando de la palabra de Dios se trata. Y claro, pues no hay la menor duda que la mejor forma es tomar un curso bíblico formante dentro de una comunidad parroquial o de un apostolado como es el nuestro, del ANE. Pero en ese momento yo aproveché y le dije, oiga padre, fíjese que tengo unos días con esta duda y quisiera ver qué me puede decir usted. Le dije yo, porque eso del vino y más vino para que se siguieran emborrachando, y como que no lo captó muy bien. Entonces, recuerdo que el padre se sonrió y me dijo, ¿qué cree? Me dice, señora Brenda, fíjese que yo hice, preparé un libro sobre eso. Me dice, le voy a explicar. Hay una enseñanza tan enorme, tan grande en ese sentido, porque bueno, pues obviamente primero nuestro Señor en esa boda, con su presencia, la presencia de la Santísima Virgen, de sus apóstoles que apenas los estaba reuniendo, pues nos viene a decir que la bendición que le da a los matrimonios, ¿sí? a las bodas, ¿sí? En aquel entonces, bueno, pues era una boda judía. Pero esto tiene más profundidad, me dijo. Ella fue el medio para que ese primer milagro del Señor, a través de la intercesión de ella,
y me hizo otra observación que también me encantó. Dice, miren, es algo muy común, dice, entre las mujeres, que cuando alguien como mamá le pide algo al hijo y el hijo no quiere o está apurado o simple y sencillamente no tiene tiempo, eh, pues dice que no. Y entonces la mamá empieza a rogar, ándale, no seas maldito, mira que lo necesito, mira que esto, mira que aquello, mira que acá, mira que allá, y a veces lo convencerá, otras veces no. Dice. Y lo que hay que tomar en cuenta es que la Santísima Virgen María desde ningún punto de vista dudó que él la había escuchado y que él iba a hacer lo que ella le estaba pidiendo como intercesora. Pero la profundidad, me decía el padre, que de este evangelio, es que en ese primer milagro de nuestro Señor, cuando convierte el agua en vino, estaba unido al último milagro que nuestro Señor hace cuando convierte el vino en su sangre. ¿Y de qué manera la Santísima Virgen María está unida a esos dos milagros de los más importantes? Bueno, pues primero, el agua en vino. El vino en su sangre, cuando se está cumpliendo ese derramamiento de la sangre de nuestro Señor, esa es la cruz. ¿Y quién estaba a los pies de la cruz? ¿Qué sangre era la que se estaba derramando? ¿Sí? Ahorita con los adelantos modernos sabemos que bueno, no sabemos, la ciencia comprueba, lo sabíamos desde siempre, pero la ciencia ahora comprueba que en lo que fue la fecundación de nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu Santo, pues no hubo intervención de hombre. Entonces, todo él, su parte humana, 100% hombre y 100% Dios, no lo dudamos, 100% Dios, el Espíritu Santo, 100% hombre, la Santísima Virgen María. ¿De dónde venía esa sangre que fue derramada? Ese vino que luego lo convierte en su sangre, pues para perdón de nuestros pecados, ¿no? Obviamente muchas más cosas me compartió el Padre, y déjenme decirles que es de una profundidad enorme, ¿sí? Esta situación de la Santísima Virgen María. Estaba leyendo aquí precisamente también sobre los cantos, y si lo anotan por favor, hay un momento, ¿sí?, muy importante, esto está en Segunda de Crónicas 20. Es un poquito complicado en sí la explicación, porque habla que este rey que se llamaba Josafat, creo que sí se llamaba más o menos, Josafat, sí, que era un rey de Judea, cuando se le viene un problema de guerra, Dios hablaba con él. Entonces, venía un ejército enorme en contra de él y de su gente, y entonces Josafat dice, pues, ¿qué vamos a hacer? Y aquí este texto bíblico es importante leerlo por lo siguiente, mis hermanos, por lo que se nos muestra. Y lo que nos quiere decir es que cuando, déjeme decir, cuando te quejas, cuando haces de tu vida una queja y no reconoces todas las bendiciones, todas las gracias que Dios te ha dado y te sigue dando, ¿sí? Cuando te quejas, la batalla es tuya. Y tú entras en esa batalla de quejarte, de no estar de acuerdo, de ignorar, de decir que un día de estos, cuando tengas tiempo, qué sé yo. Pero cuando tú alabas, mis hermanos, la batalla es de Dios. Dígame qué bendición. Cuando tú te quejas, la batalla es tuya. Cuando tú alabas, adoras, das gracias, la batalla es de Dios. ¿Sí? Somos parte de su ejército, de su equipo. Y eso lo demostró aquí cuando lo dice muy claramente en este libro, que ante lo que estaba pasando, ¿sí?, entonces el rey de Judá, Josafat,
él empieza a decir a sus generales, ¿no? A ver, fórmense y puso, dice la palabra de Dios que hizo lo siguiente. Dice, después habiendo conversado con el pueblo, dispuso a los cantores de Yahvé y a los salmistas que marcharían al frente de las tropas vestidos con ornamentos sagrados. Alaben a Yahvé porque es eterno su amor. Me acuerdo que cuando nos explicaban esta parte de este texto bíblico, nos decían, ¿se imaginan ustedes cuando el rey Josafat les está diciendo a sus generales, pues qué creen, sí, ahí vienen a atacarnos, pero no vamos a responder, vamos a cantar? ¿Cómo que vamos a cantar? Dice Dios que cantemos y vamos a cantar y vamos a alabarlo y vamos con cítaras, con... ¿Y qué pasó? Ellos obedecieron y los enemigos que venían en contra de ellos, pues obviamente yo creo que se han de haber quedado boca abiertos, ¿no? ¿Qué les pasa? Están cantando si nosotros venimos a matarlos, ¿sí? Y empezaron a alegar entre ellos qué iban a hacer porque fue el desconcierto total. Algo parecido, si ustedes recuerdan, debe haber pasado cuando Jericó, en el libro de Josué 6, que se nos narra esa batalla de Jericó, ¿no? El derrumbe de los muros de Jericó, ¿no? Para poder llegar a la tierra prometida, este pueblo de Israel, que venía de esa esclavitud, tenían que tomar Jericó para poder llegar a Canaán, la tierra prometida. Y entonces, ¿qué le dice Dios a Josué? ¿Sabes qué? Van a darle vueltas a la ciudad, una ciudad amurallada, ¿sí? Le van a dar vueltas a la ciudad, ¿sí? Y que iban a ir las trompetas por delante. Y yo me imagino también lo mismo. Josué diciéndole a sus generales, no vamos a hacer nada. Vamos a darle vueltas a la ciudad, las trompetas por delante, nosotros tenemos que ir en silencio. Y fíjense que esto que digo en silencio es tan importante. Nosotros aquí en la Ciudad de México, nuestro apostolado, el ANE, tenemos la bendición, y esto se hace también a nivel internacional, de hacer el Jericó. A nivel internacional se hace una vez al año y nosotros lo acostumbramos 2 veces al año para gloria de Dios. Y lo que más trabajo nos ha costado, se los confieso, es damos vueltas al lugar donde tenemos nuestra capilla, en una canasta ponemos las peticiones y se da la primera vuelta, luego la segunda vuelta, si es una vuelta cada día, ¿sí? La palabra de Dios dice que las vueltas se den en silencio. Ahí es un poquito en este sentido. Los únicos que va adelante, acuérdense, en Jericó es el arca de la alianza, la presencia de Dios. Nosotros, nuestro pastor, nuestro sacerdote, lleva al Santísimo adelante y todos los demás vamos atrásito, van las cornetas, etcétera. Pero la palabra de Dios dice en silencio. ¿Cómo nos cuesta trabajo que la gente lo haga en silencio? Ahí es cuando creemos que vamos a enseñar a Dios cómo se hacen las cosas. La palabra dice que en silencio, mi hermanito, se hace en silencio. Y se lo dices y empiezan otra vez, dice María llena de... En silencio, mi hermanito. Que nos cuesta mucho la obediencia a lo que la palabra de Dios nos enseña. Pues eso pasó aquí con este texto bíblico de esta guerra, de este rey de Judá, y que les dijo a su ejército, ¿saben qué? Pues vamos a cantar. ¿Qué importancia es? Porque, ¿se acuerdan que leíamos hace rato ese texto donde, creo que ahorita que lo leímos era, ¿qué? Crónicas, que se nos dice que es para nuestra enseñanza. Nosotros estamos teniendo la bendición de que todo eso que vivieron, ya sea de una forma o de otra, ¿sí? Tiene que ver para que nosotros aprendamos, mis hermanos, ¿sí? Y nos hemos encontrado, yo, bueno, en lo personal me he encontrado con personas que dicen que lo difícil que se les hace eso de la enseñanza, la alabanza, los cantos. Yo le doy gracias a Dios que me dio esa oportunidad de conocer, de
estar un tiempo determinado en estos grupos de la Renovación Carismática Católica, porque ahí es donde aprendí a lavarlo con las manos, con los pies, con la boca, con todo mi cuerpo, ¿sí? No permanecí con mis hermanos porque cometí un error que espero que no lo cometan ustedes, y nos suele pasar. En ese entonces, que estaba yo en Renovación, me cambió de colonia, y pues yo andaba buscando un grupo de renovación que en mi colonia o cercana a mi colonia no había, ¿sí? Y yo decía, no, es que yo tengo que estar en una comunidad de renovación carismática. Y no, mis hermanos, ¿cuál fue mi gran pecado? Porque eso también puede ser falta, pecado, ignorancia. El Señor es el que va abriendo todos los movimientos. El Espíritu Santo está en todos. El poder del alabanza es para todos. La adoración, la bendición. Y como me cerré a que no fuera más que ahí, pues cuando menos pensé ya me había alejado otra vez. Y ahora sí que, como dice mi hermano Manuel Capetillo, si antes pecaba en la ignorancia, ahora pecaba con conocimiento de causa. Y cuando tú te alejas de la comunidad, te vas enfriando, así. Y cuando menos pensé, ni a misa, ni rezaba, si bien le iba al Señor me persinaba. Bendito sea Dios, que Él puso años después en mi camino una persona que en una forma de evangelizarme me dijo él, señora, nunca es conveniente caminar solo en las cosas de Dios. Tiene que incorporarse a una comunidad. Es a través de la comunidad, ¿sí? Como se conoce. Y sobre todo, como les he comentado en otro momento, es a través de la comunidad como se conoce nuestro verdadero yo. La comunidad te lleva al servicio, a las obras de misericordia, a la oración, a la intercesión. O sea, no camines solo en las cosas de Dios. Y recordaba también lo que decía un sacerdote, ¿no? Sobre todo las gentes que andan muy apuradas o su vida es muy agitada, con tantos planes, cosas que quieren hacer, que quieren lograr, y no es que sea malo, pero recuerdo que decía un sacerdote en nuestras charlas, ahora sí dice él, tanto nadar para morir en la orilla. ¿Qué quiere decir esto? Lo vuelvo a repetir. Tanto nadar para morir en la orilla. Tanto que te has desgastado, mi hermano, por cosas materiales, que no digo que sean malas, pero hasta el hecho mismo de que, como les comentaba yo en este grupo del Club del Libro, de Literatura Universal, y qué bueno que conozca uno la literatura universal, pero ¿y el Señor cuándo lo conoce? El tiempo que se le debe dar al Señor, ¿sí? Y que entonces les dije, ¿saben qué? Quiero dedicar el resto de mi vida a conocer la vida de los santos. ¿Qué hacían los santos? ¿Cómo se movían los santos? ¿Cómo se hicieron santos? ¿Sí? Y si nos ponemos nosotros realmente con ese tiempo, con ese espacio, para conocer el Señor, para interesarnos en la palabra de Él, lo que Él nos aconseja. Por eso nos decía en el libro de Números, en el de Crónicas, el que todo es para ejemplo nuestro. Y por eso esa maravillosa expresión, ¿no? Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Busquemos, hermanos, esa comunidad, esa compañía de personas, sobre todo que aman al Señor. Recordaba que en la antigüedad, y aún ahora, allá en los lugares donde se tienen a los corderitos, ovejitas, se les pone encima en su parte, en su cuerpo, en su cuerpecito, los corderitos, un aceite para protegerlo. Los ungen con un aceite especial para protegerlo de los piquetes de los animales, ¿sí? Porque si donde le muerden uno, ahí vienen todos los demás bichos y se le prenden y pues lo matan comiéndoselo, ¿no? Y
Por eso es importante ungirnos con personas que aman al Señor. ¿Sí? No, porque si no el mundo nos va a jalar. Decía el santo cura de Ars, ¿sí? San Juan María Vianney, recuérdalo. Dice, si en el caminar de tu vida no te has encontrado de frente con el diablo, preocúpate porque entonces vas en el mismo camino que él. ¿Sí? Alabanza, adoración, acción de gracias, mis hermanos. O sea, el mal existe, pero en lo que nos ofrece el mundo, acuérdense también que el mismo enemigo de Dios, el diablo, trató de engañar a nuestro Señor con palabra bíblica, ¿sí? No todo lo que habla la palabra de Dios, por eso dice la misma palabra, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y por eso tendríamos que analizar de qué tipo de bien se disfraza el mal. Ahorita nos debe de quedar claro que la palabra de Dios nos dice, dejemos de murmurar, dejemos de quejarnos y entremos en la acción de gracias de lo que sí tenemos, lo que sí se nos ha dado, en adoración, en alabanza al Rey de Reyes. Mis hermanos, pues ya estamos terminando este programa, le damos las gracias, les deseamos ahora sí donde se encuentren, buenos días, buenas noches, según el momento en que vean este programa. En algunos momentitos va a empezar el programa de la cuerda floja de los jóvenes y a las 9 de la noche el Santo Rosario, recordarles también a las 3 de la tarde la coronilla, todo esto por Facebook a través de la página de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad. Acompáñenme con la oración a la Santísima Virgen María, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y sola nunca me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera Madre, cúbreme con tu manto, y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la noche. Bendiciones.